María estaba de pie junto a la ventana, observando cómo el crepúsculo caía lentamente sobre la ciudad. Dentro de ella, las emociones se mezclaban en un torbellino que amenazaba con desatarse en cualquier momento. Había un peso en su pecho, una sensación que la oprimía y que se había instalado allí desde hacía semanas. Todo comenzó cuando su esposo, Alejandro, empezó a llegar tarde a casa. Al principio, María no pensó mucho en ello. Las excusas eran razonables. Reuniones de trabajo, problemas en la oficina, el tráfico infernal de la ciudad. Sin embargo, con el tiempo, las llegadas tardías se volvieron más frecuentes y las excusas más vagas. Una noche, mientras organizaba el armario, encontró una nota en uno de los bolsillos del abrigo de Alejandro. Era una pequeña tarjeta de una floristería, con un mensaje simple, pero lleno de significados ocultos. Para la mujer que ilumina mis días. María sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. No recordaba haber recibido flores de él en meses, tal vez años. Decidió no enfrentarlo de inmediato. Quería asegurarse de lo que estaba sucediendo antes de actuar. Así que comenzó a observarlo con más detenimiento, a prestar atención a los pequeños detalles. La forma en que él guardaba su teléfono en cuanto ella entraba en la habitación. Cómo se mostraba cada vez más distante, más ausente, incluso cuando estaban juntos. Un día, mientras Alejandro estaba en la ducha, María no pudo resistir la tentación de revisar su teléfono. Lo que encontró fue lo que temía: mensajes de texto con otra mujer. Las palabras no eran explícitas, pero la familiaridad y el tono cariñoso de la conversación eran inconfundibles. Su corazón se rompió en 1000 pedazos en ese instante. Pero María sabía que no podía seguir así. Tenía que confrontarlo. Pero también necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto. Aquella noche, cuando Alejandro volvió a casa, encontró a María sentada en el salón, con la pequeña nota de la floristería en la mano. Él la miró, y en ese momento, ambos supieron que el silencio entre ellos estaba a punto de romperse. Alejandro trató de explicar, de justificar lo que había hecho, pero las palabras sonaban vacías. No había excusa que pudiera borrar el dolor que María sentía, ni forma de volver atrás el tiempo. Esa noche fue la primera vez que ambos durmieron en camas separadas desde que se casaron. El silencio en la casa era ensordecedor, un reflejo de la distancia creciente entre ellos. A la mañana siguiente, María tomó una decisión. No podía perdonar la traición, pero tampoco quería vivir en el odio y el rencor. Sabía que el camino hacia adelante sería difícil, lleno de dudas y miedos, pero también sabía que tenía que tomarlo por su propio bienestar. En las semanas siguientes, Alejandro intentó ganar su perdón, pero María sabía que la confianza rota no se recupera fácilmente. Había aprendido a valorar su propio espacio, a redescubrirse como persona. Y aunque el dolor persistía, también sentía una extraña sensación de libertad. El tiempo diría si su matrimonio podría sobrevivir a esta tormenta. Pero por ahora, María estaba decidida a reconstruir su vida, una pieza a la vez, sin depender de las mentiras ni de las promesas rotas. Sabía que aunque el silencio antes de la tormenta había sido insoportable, lo que venía después era una oportunidad para empezar de nuevo, con o sin Alejandro. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones para María. Su casa, antes un refugio de tranquilidad, se había convertido en un lugar lleno de recuerdos dolorosos y de incertidumbre. Alejandro, consciente de la gravedad de su error, se esforzaba por reparar el daño, pero cada intento parecía solo agrandar la grieta entre ellos.
Una tarde, mientras María se sentaba en su café favorito, una antigua amiga se acercó a su mesa. Lucía, a quien no había visto en años, le ofreció una sonrisa cálida y un abrazo reconfortante. Después de intercambiar algunos comentarios sobre el pasado, la conversación se volvió más profunda. María se encontró hablando de su situación con una franqueza que la sorprendió. Contó todo: la nota de la floristería, los mensajes, las noches solitarias en habitaciones separadas. Lucía la escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, con una comprensión que solo alguien que ha pasado por algo similar puede ofrecer. María, lo que estás viviendo es increíblemente doloroso, pero también es una oportunidad para ti, dijo Lucía, tomando su mano. Sé que suena extraño, pero este es un momento para redescubrirte, para encontrar quién eres, más allá de ser esposa o madre. Tienes derecho a decidir lo que quieres para tu vida. Las palabras de Lucía resonaron en María durante días. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a considerar sus propios deseos y necesidades. Comenzó a buscar actividades que la llenaran de alegría, pequeñas cosas que la hacían sentir viva. Volvió a leer, retomó el yoga y comenzó a asistir a un grupo de apoyo donde otras mujeres compartían sus propias historias de superación. Alejandro, por su parte, notó el cambio en María. Ella ya no era la mujer que había conocido, la que siempre estaba dispuesta a ceder por el bien de la familia. Ahora había una nueva firmeza en ella, una determinación que no podía ignorar. Esto lo llenaba de temor, pero también de respeto. Se dio cuenta de que, si quería mantener a María en su vida, tendría que cambiar de una manera profunda y sincera. Una noche, después de una cena tensa y silenciosa, Alejandro se sentó frente a María y le habló desde el fondo de su corazón. Le pidió perdón nuevamente, pero esta vez sin excusas ni promesas vacías. Admitió sus errores, sus inseguridades y el miedo que tenía de perderla. Le contó cómo se había perdido a sí mismo en la rutina, en las expectativas de los demás, y cómo había buscado una salida equivocada. María lo escuchó, pero esta vez no respondió de inmediato. Sentía compasión por él, pero también estaba consciente de que sus palabras, por sinceras que fueran, no podían borrar lo que había sucedido. No quería tomar una decisión impulsiva y se dio cuenta de que necesitaba más tiempo para sanar. «Necesito estar sola por un tiempo, Alejandro», dijo finalmente. «Necesito saber quién soy sin ti y sin esta situación que nos ha consumido. No te estoy diciendo que esto es el final, pero tampoco puedo prometerte que todo volverá a ser como antes». Alejandro asintió, aunque la tristeza en sus ojos era evidente. Entendía que esta separación temporal era necesaria, y aunque le dolía profundamente, estaba dispuesto a darle a María el espacio que necesitaba. María se mudó a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Era un lugar modesto, pero le ofrecía la paz y el tiempo para reflexionar. Pasaba los días explorando la ciudad, encontrando consuelo en su propia compañía, y con el tiempo comenzó a sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz interior. Meses después, María y Alejandro se encontraron en un café para hablar sobre su futuro. La tensión que había existido entre ellos se había suavizado, pero aún había muchas preguntas sin respuesta. Ambos habían cambiado, habían crecido de maneras que no podían haber previsto. María, con una tranquilidad que antes le habría parecido imposible, le dijo a Alejandro que no estaba segura de si su relación tenía futuro. Habían compartido mucho y siempre le tendría cariño, pero sentía que su vida estaba tomando un rumbo diferente. Alejandro la miró con tristeza,
pero también con una aceptación que no había tenido antes. Sabía que la decisión de María no era el resultado de rencor, sino de un profundo deseo de autenticidad y paz. Con el corazón en la mano, la dejó ir, sabiendo que, aunque su historia juntos había terminado, ambos tenían la oportunidad de comenzar de nuevo, cada uno por su propio camino. María se levantó de la mesa y mientras caminaba por las calles de la ciudad, sintió una ligera brisa que le acariciaba el rostro. Respiró hondo y sonrió, sabiendo que aunque la tormenta había sido devastadora, el nuevo amanecer traía consigo la promesa de un nuevo comienzo. María continuó con su nueva vida, llena de pequeños rituales que le daban sentido y estructura a sus días. El café matutino en su apartamento, las caminatas por el parque cercano, las visitas a la librería donde había entablado amistad con la dueña, una mujer mayor llamada Emilia, que le recomendaba libros de autores que jamás había leído antes. Un día, mientras hojeaba un libro de poesía en la librería, Emilia se le acercó con una sonrisa cálida. María, hay un evento literario esta noche, una lectura de poesía. Tal vez te gustaría asistir. Conozco a los organizadores y estoy segura de que te gustará. María dudó por un momento, pero luego aceptó la invitación. Era hora de abrirse a nuevas experiencias, de dejar que el arte y la belleza llenaran los espacios vacíos que había dejado el dolor. Esa noche se vistió con sencillez y elegancia y se dirigió al pequeño café donde se llevaba a cabo la lectura. El lugar estaba lleno de gente, pero había una atmósfera íntima y acogedora. Las paredes estaban decoradas con cuadros de artistas locales y una suave música de fondo creaba un ambiente perfecto para la poesía. María se sentó en una de las mesas cercanas al escenario con una copa de vino en la mano y esperó a que comenzara la lectura. Cuando el primer poeta subió al escenario, María se dejó llevar por sus palabras. La poesía, tan llena de emoción y profundidad, resonó en su alma de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Era como si cada verso tocara una cuerda interna, despertando sentimientos que había mantenido reprimidos durante meses. Entre los poetas que recitaban aquella noche, uno en particular llamó su atención. Era un hombre de voz suave pero firme, cuyas palabras parecían fluir con una honestidad desgarradora. Hablaba del amor y de la pérdida, de la esperanza y de la redención, con una claridad que le hizo sentir como si estuviera contando su propia historia. Al final de la lectura, María se acercó al poeta para agradecerle. Él, cuyo nombre era Gabriel, la miró con unos ojos llenos de comprensión. «Gracias por tus palabras», le dijo María, sintiendo una conexión inmediata. «Tu poesía me ha llegado al alma». Gabriel sonrió, con esa sonrisa que mostraba tanto melancolía como calidez. «La poesía es mi manera de sanar», respondió. «Escribo para entenderme, para dar sentido a lo que he vivido. Me alegra que mis palabras hayan significado algo para ti». Aquella conversación fue el inicio de una amistad que, con el tiempo, se convirtió en algo más. Gabriel y María empezaron a verse con regularidad, compartiendo sus historias, sus miedos y sus esperanzas. Él también había pasado por un doloroso proceso de ruptura, y juntos encontraron consuelo en sus mutuas experiencias. Lo que comenzó como una amistad se fue transformando lentamente en un amor sereno y maduro. Gabriel no era una persona que llenara de promesas vacías el aire. En cambio, le ofrecía a María su presencia, su apoyo incondicional y la comprensión que solo alguien que ha conocido el sufrimiento puede ofrecer. Un año después de haberse separado de Alejandro, María se encontraba en un lugar completamente diferente, no solo en términos de geografía, sino en su propia vida emocional.
Había encontrado en Gabriel un compañero de vida, alguien con quien podía ser completamente ella misma, sin máscaras ni temores. Alejandro, por su parte, también había seguido adelante. Después de un tiempo, comprendió que lo mejor para ambos era dejar que sus caminos se separaran. Se había mudado a otra ciudad, buscando un nuevo comienzo, y aunque siempre llevaría consigo el arrepentimiento por lo que había perdido, también sabía que había aprendido valiosas lecciones sobre sí mismo y sobre el amor. Una tarde, mientras María y Gabriel caminaban por el parque, se detuvieron en un banco para observar la puesta de sol. El cielo se teñía de colores cálidos, y el silencio entre ellos no necesitaba ser roto. Era un silencio cómodo, lleno de paz. «Gracias por estar en mi vida», dijo María, rompiendo el silencio, solo para expresar lo que sentía en ese momento. Gabriel la miró, tomando su mano entre las suyas. «Gracias a ti, María, por enseñarme que después de la tormenta siempre hay un nuevo amanecer». Y así, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, María supo que había encontrado algo mucho más valioso que lo que había perdido. Había encontrado la capacidad de amarse a sí misma y de compartir ese amor con alguien que lo valoraba de la misma manera. Sabía que el futuro seguiría siendo incierto, pero ahora estaba lista para enfrentarlo, con Gabriel a su lado y con la certeza de que, pase lo que pase, siempre sería capaz de levantarse y seguir adelante. A medida que los días se convertían en meses, la relación entre María y Gabriel se fortalecía, basándose en la confianza, el respeto y una profunda conexión emocional. Pasaban mucho tiempo juntos, disfrutando de la compañía del otro, sin necesidad de grandes gestos o promesas. Simplemente se dejaban llevar por la corriente de sus vidas compartidas, construyendo un vínculo que se sentía natural y sincero. Un día, Gabriel le propuso a María un viaje a la costa, un pequeño escape de la ciudad para disfrutar de la tranquilidad del mar. María aceptó con entusiasmo, sintiendo que aquel viaje sería una oportunidad para seguir explorando esa nueva etapa de su vida. Se hospedaron en una pequeña cabaña frente al mar, un lugar apartado, donde podían disfrutar de la naturaleza y del mutuo silencio, roto solo por el sonido de las olas. Las mañanas comenzaban con caminatas por la playa, donde la brisa marina acariciaba sus rostros y el horizonte se extendía infinitamente ante ellos. Durante el día, leían libros juntos o simplemente descansaban, dejando que el sol y el mar curaran cualquier cicatriz que aún quedara en sus corazones. Por las noches, se sentaban frente al fuego, compartiendo historias y sueños para el futuro, sintiéndose más unidos con cada conversación. Una de esas noches, mientras el crepitar del fuego llenaba el aire, Gabriel tomó la mano de María y la miró a los ojos con una seriedad que ella no había visto antes. «María», comenzó, «este último año ha sido increíble y he encontrado en ti algo que nunca pensé que volvería a tener. Una verdadera compañera, alguien con quien puedo ser yo mismo, sin miedo, sin reservas. Quiero que sepas que, aunque el futuro siempre será incierto, no hay nada que desee más que compartirlo contigo». María sintió que su corazón se aceleraba. Las palabras de Gabriel eran sinceras y llenas de un amor que ella también compartía. Durante tanto tiempo, había buscado paz y estabilidad en su vida, y ahora sentía que había encontrado todo eso y más en Gabriel. Él era su refugio, su puerto seguro, y sabía que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. «Gabriel», respondió ella con una voz suave pero firme, «tú también eres mi hogar. Contigo he descubierto una parte de mí que no sabía que existía.
Me has mostrado que el amor puede ser simple, sin dramatismo, sin dolor innecesario, y por eso te amo aún más. No sé qué nos depara el futuro, pero estoy lista para enfrentarlo a tu lado. Ambos se abrazaron, sintiendo la profundidad de sus emociones, conscientes de que aquel momento marcaba un nuevo capítulo en sus vidas. Se quedaron en silencio, disfrutando de la presencia del otro, mientras el fuego se apagaba lentamente, dejándolos envueltos en la oscuridad tranquila de la noche. A la mañana siguiente, Gabriel propuso algo que tomó a María por sorpresa. He estado pensando, María, ¿qué te parece si buscamos un lugar para vivir juntos? No aquí en la ciudad, sino en algún lugar cerca del mar, donde podamos construir una vida a nuestro propio ritmo, lejos de las presiones del mundo exterior. María lo miró, sorprendida pero también emocionada por la idea. Había encontrado tanto consuelo en aquella cabaña, en la simplicidad de estar cerca de la naturaleza, que la idea de hacer de eso su vida cotidiana le parecía atractiva. Además, con Gabriel a su lado, sentía que cualquier lugar podría convertirse en un hogar. Me parece una maravillosa idea, dijo ella finalmente, sonriendo. Siempre he soñado con vivir cerca del mar, y si es contigo, no podría pedir nada mejor. Así, los días siguientes los pasaron explorando pequeños pueblos costeros, buscando el lugar perfecto para comenzar su nueva vida juntos. Finalmente, encontraron una casita acogedora en un pequeño pueblo pesquero. Tenía una vista espectacular del océano y un jardín, donde María ya se imaginaba cultivando flores y hierbas. El lugar era sencillo, pero para ellos era perfecto. La vida en el pueblo fue todo lo que habían esperado y más. Hicieron nuevos amigos, se involucraron en la comunidad local y disfrutaron de la tranquilidad que les ofrecía su nuevo hogar. Gabriel continuó escribiendo poesía, inspirado por la belleza del entorno y por el amor que sentía por María. Mientras ella se dedicaba a sus propias pasiones, encontrando alegría en las pequeñas cosas que llenaban sus días. Con el tiempo, su relación siguió evolucionando, siempre basada en el respeto mutuo y en la voluntad de crecer juntos. María sabía que había encontrado en Gabriel no solo un compañero, sino un verdadero amor, uno que la completaba y la hacía sentir más viva que nunca. El pasado, con todo su dolor y sufrimiento, se fue desvaneciendo lentamente, reemplazado por un presente lleno de paz y felicidad. María había aprendido a perdonar, a dejar ir y a abrazar el futuro con los brazos abiertos, sabiendo que junto a Gabriel no había nada que no pudiera enfrentar. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, María y Gabriel caminaban juntos por la playa, con la certeza de que su amor era un faro que los guiaría a través de cualquier tormenta que pudiera venir. Sabían que el camino no siempre sería fácil, pero mientras se tuvieran el uno al otro, estaban seguros de que siempre encontrarían su camino de vuelta a casa.